muy contento de estar aquí con ustedes en esta mañana. Le contaba al pastor que la última vez que vine para acá yo creo que tenía 18, 19 años. Ustedes saben que ya llovió, ya pasó mucho tiempo. Ya tengo 40 años. Pero es bonito recordar, la verdad que tengo muchas vivencias acá. Venía año tras año a los campamentos de Agua Viva. Y también me acuerdo de otros campamentos ahí en Santa Marta, cerca de San Vicente. Y qué bonitas vivencias, la verdad, siempre se quedan en nuestro corazón. Y bueno, yo quiero, antes de compartir la palabra, cantar dos canciones. Una quisiera cantarla porque está el día lluvioso y quisiera que reflexionáramos en la lluvia de bendiciones que Dios siempre trae a nuestra vida y que a veces quizás no nos damos cuenta de que Él es bueno, que nos ama, y a veces debemos de dejar a un lado lo que el sistema del mundo nos ofrece, ¿no? Que nos distrae tanto, como decía el pastor. Qué bueno que estamos ahora sin el internet, etcétera. Bueno, yo traigo mi teléfono, pero podemos tomar ese tiempo para reflexionar en todo lo bonito que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esta canción la escribí pensando en eso, pensando en lo bueno que Él ha sido conmigo, a pesar de no merecerlo, por mi familia, mi esposa, mis hijos, etcétera. Nunca había visto tan cerca la bondad de tu corazón. Miraba un cielo gris y nunca había visto llover así. Pues antes de pedir que vinieras a habitar en mi corazón, vivía la vida en desierto, en sequía y sin luz. Mas ahora una y otra vez veo llover bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome, y tu llegada oportunamente, como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser. Me quebranta tu presencia mientras que veo llover. Ahora vivo la vida esperando otra vez que vuelva a llover, pues cada gota de lluvia no es parecida con la de ayer. Miro hacia el cielo y las nubes me dicen prepárate. Alza tus manos que el Padre la envía otra vez. Y de pronto una y otra vez veo llover bendiciones inundándome. Llueve tu favor guiándome, tu llegada oportunamente. Una y otra vez veo llover bendiciones inundándome, como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser. Me quebranta tu presencia mientras que veo llover. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás y respira las bendiciones de Dios sobre tu vida. Él es bueno. La Biblia dice que Él es amor y nos ama tanto que un día envió a su único hijo a morir por nosotros en la cruz y pagar por nuestra maldad, por nuestro pecado, para volver a recuperarnos. Me enseñaron a elevarte una oración,
a creer en las historias impregnadas de tu esencia, a vivir de las palabras de tu boca y mirar la fe que en mi vida provoca. Me enseñaron a decir todos tus nombres y al pensar en todos ellos uno más se hace presente en mi mente y corazón. Sí, te llamas amor. Merecía yo pagar por mi maldad, mas enviaste a tu hijo a morir en mi lugar. Y yo sé que te causó mucho dolor, mas tu amor por mí fue lo que te llevó a esa decisión. Y la paga de lo que yo merecía no pasaba por tu mente, sino que hoy te haces presente dándome la salvación. Sí, te llamas amor. Ven, oh ven, y dime quién soy yo, que miraste en mí, oh Dios, que yo no puedo comprender. Solo quiero adorarte, amarte. Y la Biblia nos enseña que fue un alto precio el que se pagó en la cruz. Y gracias a la obediencia de Jesús es que tú y yo hoy podemos tener el perdón, la salvación, la vida eterna y una vida en abundancia. Y eso nos deja el camino libre para reconciliarnos con el Padre y poder llegar a este destino de plenitud en su máximo potencial, en el Padre eterno. No tan solo se ha pagado un alto precio, sino que hoy has provocado que yo tenga vida eterna. Además te haces presente en cada paso de mi vida, lo he podido comprobar. Las vivencias se añaden a la fila, cada una de ellas grita dentro de mi corazón y siempre me hacen recordar, sí, que te llamas amor. Ven, oh ven, y dime quién soy yo. Quiero oírlo de tu voz, que yo no puedo comprender. Solo quiero amarte. Te aplaudimos a ti, Señor. ¿Por qué no abrimos nuestra Biblia en Juan capítulo 14? Juan capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 8. Juan capítulo 14, versículo 8. Y en esta mañana quisiera hablar de una de las necesidades más profundas en el corazón del ser humano. Y esto tiene que ver con una restauración de la paternidad en nuestro corazón. Me da mucho gusto verte, Tony, de nuevo, Nora, Proeza, qué bendición verlos de nuevo. Yo quiero hablar de la restauración de la paternidad de Dios en nuestro corazón. Y definitivamente
nos damos cuenta de que estamos viviendo tiempos difíciles en nuestra sociedad, y una de las cosas que más experimenta en nuestra sociedad es una orfandad. Ahora, la orfandad provoca, ¿verdad?, por la misma falta de identidad en Dios, provoca un estancamiento en la vida espiritual, y esto hace que nuestra sociedad se venga abajo, esto hace que los hogares se vengan abajo, esto hace que la cabeza de hogar no tenga noción de su llamado en casa. Entonces, muchos de los problemas que existen dentro de un hogar, muchos de los problemas que hay en nuestra sociedad en cuanto a violencia, la inseguridad, la inmoralidad ahora a tope, la corrupción, tienen como raíz en una carencia de paternidad correcta. Porque la paternidad correcta, la paternidad que está en el corazón de Dios, encamina y educa para que crezcamos de manera correcta en nuestra sociedad. ¿Sí me entiende lo que yo le digo en esta mañana? Entonces tiene que haber en nuestra sociedad una restauración en el corazón de nosotros como seres humanos. Y yo quiero leer este pasaje cuando uno de los discípulos preguntaba a Jesús, y esto me sorprende porque esto habla de que en aquel tiempo la imagen de la paternidad estaba ya distorsionada en el mundo. Y Felipe le pregunta a Jesús, dice, capítulo 14, versículo 8 de Juan, dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Felipe le pregunta esto a Jesús. Jesús se sorprende y dice, oye, tanto tiempo he estado con ustedes y no han visto al Padre. El que me ve a mí ha visto al Padre, porque el Padre está en mí como yo estoy en el Padre. Es decir, la intención de Jesús era que tú y yo viéramos al Padre, que conociéramos al Padre, ¿sí?, a través de Él. La intención de Jesús era siempre encaminarnos a la paternidad. Recordemos que Él dijo, yo soy el camino. Más arribita, vamos a ver, bueno, yo creo que ya todos hemos visto esta parte. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego que dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, date cuenta que la intención de Jesús era venir a restaurar la paternidad en el corazón del ser humano. La intención de Él es que viéramos al Padre a través de Él. La intención de Jesús era constantemente estar hablando del Padre. Es más, la gente veía la relación que tenía con el Padre. Hay varios versículos en el Nuevo Testamento donde Jesús siempre encamina a la gente a voltear ¿a quién? Al Padre. Cuando uno de los discípulos le pregunta, ¿cómo debemos orar? ¿Qué es lo que dice Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Esa era su intención en todo momento. Por eso es que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí? Y la intención de Él entonces era ir y pagar por nuestro pecado en la cruz, porque el pecado nos separaba de papá. Y cuando Él fue a la cruz, al vencer a la muerte, al resucitar al tercer día, nos dejó el camino libre para que tú y yo pudiéramos llegar a reconciliarnos con el Padre. Esa era la intención de Él. Entonces, veamos la historia completa. El Padre te ama tanto que costó la vida de su Hijo para recuperarte de nuevo. Qué tremendo es eso. O sea, cuando yo escuchaba desde chico que iba a una campaña evangelística, siempre se decía, Jesús vino a morir por tus pecados. ¿Y qué producía esto? Venir a los pies de Jesús, aceptarlo en nuestro corazón. Producía en nosotros un agradecimiento tremendo por la salvación. Y esto hacía
que nosotros entregáramos todo al servicio de Él, en agradecimiento. Y esto es natural, esto es bueno. Siempre voy a vivir agradecido con Jesús, el Hijo de Dios, por ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que hubiera sido de mi vida si Él no hubiera dado su vida en la cruz por mí. Pero entiendo que Dios me amó tanto que lo envió. De tal manera amó, ¿quién? Dios al mundo, que envió a su Hijo a morir por mí. El amor del Padre es tan grande que costó la vida de su Hijo, gracias a su Hijo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que hoy tú y yo podemos tener el perdón, la salvación, la vida eterna y una vida en abundancia. Esto produce un agradecimiento con Jesús y nos entra este espíritu de siervos. Pero la intención de Jesús era no tan solo que tú y yo tuviéramos este agradecimiento en nuestro corazón. La intención de Jesús era que tú y yo nos sintiéramos hijos como Él es hijo. Esa era la intención de Él. La intención de Él no era que tú y yo nada más nos quedáramos abrazados de la cruz. La intención de Jesús era romper el velo, dejar el camino libre para que tú y yo corriéramos hacia los brazos de nuestro Padre Celestial. Comenzáramos a tener una comunicación con Él, tuviéramos una relación con nuestro Padre Celestial, como Jesús la tiene. Es por eso que en todo momento Jesús estaba hablando acerca de la paternidad. Es por eso que Jesús le dice a Felipe: oye, todo este tiempo que he estado con ustedes, mi intención ha sido que ustedes vean al Padre a través de mí. ¿Cómo pues me dices, Felipe? Muéstranos al Padre. Conócelo por mis obras, le dice más adelante. Conoce a mi Padre, y por eso estoy aquí. Conoce a mi Padre. Me sorprende porque el espíritu de orfandad ya operaba desde aquel tiempo. Aún los maestros de la ley no podían conocer o no podían ver al Padre a través de Jesús. ¿Se dan cuenta? Que no lo aceptaban, no lo tomaban como el Hijo de Dios. Entonces, en aquel tiempo había una urgencia porque la paternidad fuera restaurada en el corazón, aún de los maestros de la ley. Pero esto sigue ocurriendo hoy en día. Aún no tan solo se vive una orfandad en nuestra sociedad, sino que también parte de esa orfandad ha llegado a la iglesia. Y lo que voy a decir, no quiero, esto no es una nueva doctrina, esto no quiero yo causar ninguna confusión. Le pido a Dios que me dé la sabiduría para poder hablar lo que Él quiere en esta mañana y llegar a tu corazón. Llegar a tu corazón. Pero hoy en día, para la gente es más común ver a Jesús como su fiel amigo. A mí me ha pasado, Jesús mi fiel amigo. Es más común ver a la gente como su sanador, su amigo. A ver al Padre a través de Él. Entonces nos identificamos más con sentirnos siervos que con sentirnos hijos, una vez aceptando a Jesús en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué esa orfandad aún dentro de la iglesia? ¿Por qué la gente viene y acepta a Jesús y se queda todo el tiempo abrazado de la cruz? ¿Por qué a veces hasta los cantantes no hablamos de la paternidad de Dios? Yo escucho que sale un disco nuevo y habla de la cruz. Yo escucho que sale otro disco y habla de la cruz. Entiendo perfectamente, no estoy quitándole valor a lo que Jesús hizo, pero quisiera que entendiéramos lo que había en el corazón de Jesús. En el corazón de Jesús era que tú y yo nos reconciliáramos con el Padre. Entonces, por ejemplo, los cantantes, tenemos que hacer canciones que hablen de este destino que se llama el Padre. El Padre. Porque Jesús dijo: yo soy el camino para que ustedes lleguen a su destino. ¿Me entiende lo que yo digo? Yo no quiero que salga de este lugar diciendo: a ver, quién sabe qué compartió. Está medio raro.
loco, quién sabe por qué lo invitaron. No es esa mi intención, ¿verdad, pastor? Estuvimos platicando y yo de alguna manera estuve platicando con el pastor para que me dijera luz verde, ¿no? O me dijera, hijo, regrésate a tu casa ya con tu esposa, ¿no? Pero es que hay una carga en nuestro corazón porque existe una orfandad. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo 4 hijos y yo no quiero que ellos vivan en orfandad. Yo quiero que mis hijos experimenten el llegar a su destino, que es la paternidad, desde su temprana edad. Y veo la importancia entonces de estar presentes en sus vidas para cuidar de esto. Pero también veo a mi alrededor mucha gente que se ha quedado solamente en la cruz, se ha quedado solamente en el camino sin avanzar a su destino, que es la paternidad de Dios. O sea, ¿qué pasaría en esta mañana si yo te dijera, o qué pasaría en esta mañana si entrara tu papá? Quizás tú eres una persona que dice, papá está aquí. Pero para los que no vino su papá, ¿qué pasaría? O para los que ya están grandes y papá no está aquí, ¿qué pasaría si por esta puerta entrara hoy tu papá? Y el silencio, ¿no? Y te voltea a mirar, es que lo único que hice es venir porque necesito darte un abrazo. ¿Sabes qué? El tiempo se detiene. Y entras en una plenitud que no cambiarías absolutamente nada por eso. El abrazo del Padre es lo máximo. Es un estado de plenitud que nada puede, que ninguna otra cosa puede sustituir. Y esa es la necesidad más grande que hay en el corazón del ser humano. Hay una añoranza por el abrazo del Padre y no nos damos cuenta. Entonces comenzamos a buscar aquí, comenzamos a buscar acá, comenzamos a correr, a ponernos metas, a luchar para llegar a ellas, y cuando llegamos ahí decimos, ¿crees que esto es todo? Esto no era el lugar donde yo quería llegar. Y luego te pones otra meta y trabajas duro para llegar a ella en la vida y corres. Y cuando llegas ahí, pareciera como que es un espejismo mientras vas en el camino donde crees que esa va a ser la plenitud, pero ya que llegas ahí dices, esto no es el lugar. Y es que en nuestro corazón existe una añoranza por reconciliarnos con la paternidad, por reconciliarnos con el Padre. Entonces hay una carga en nuestro corazón, en el corazón mío y de mi esposa, porque la gente llegue a su destino, que es la paternidad de Dios. ¿Sí? Pero te das cuenta de que el enemigo ha trabajado mucho en esta área, en distorsionar la paternidad en este mundo, en la vida de todos los días, en los hogares. Y hoy el concepto que existe acerca de la paternidad es lejos del modelo original. Y el enemigo usa la paternidad terrenal y la manifiesta de diferentes formas. Por ejemplo, existen los padres ausentes. O si bien están presentes, o si bien están en casa, es como si no los tuvieran. Existen los padres ocupados, los padres desinteresados. A lo mejor al estar diciendo esto, tú dices, a ver, yo me identifico con uno de estos ejemplos que dices. A lo mejor alguien aquí dice, bueno, a ver, yo tuve un padre en casa, pero fue un padre agresivo. También es otra manera en la que el enemigo distorsiona la paternidad, que sucede en muchos de los casos. O padre exigente. Todos estos ejemplos distorsionados por el enemigo provocan en nuestra mente y en nuestro corazón una imagen incorrecta de lo que realmente es la paternidad de Dios. Entonces, para el Padre es tan importante que nosotros restauremos nuestra relación con Él, que el enemigo va a querer hacer absolutamente todo lo posible para que tú y yo no lleguemos a esta relación de conexión con el Padre. Es por eso que aún dentro de la iglesia entonces se experimenta esto, de gente que se queda en el camino. Y muchas veces el ejemplo que recibimos desde chicos en cuanto a la paternidad terrenal
no nos ayuda a poder ver a Dios como Padre. Entonces pasa lo que a Felipe, nos identificamos más con Jesús de acuerdo a la necesidad que tenemos. Es nuestro sanador, nuestro amigo, nuestro salvador. Pero Jesús dice, yo quiero que lo veas como Padre, porque ese es tu destino final. Pero a veces es difícil, porque si tuviste uno de estos ejemplos en casa, no te permite ver a Dios como un Padre de amor, un Padre de misericordia, un Padre bueno. Cuando mi esposa y yo estábamos hablando de esto, yo llegué a la conclusión de que antes tenía una imagen incorrecta de lo que era la paternidad de Dios. Y es que tuve un padre ausente. Y conforme iba creciendo, mi madre se esmera por enseñarme acerca de la paternidad de Dios. Lamentablemente el enemigo ya había trabajado en mi mente y en mi corazón. Y me había lastimado tanto la ausencia de un padre que dentro de mí yo decía, yo no necesito un papá. Yo puedo salir adelante solo. Esa era mi mentalidad. Pero en el fondo mi corazón lo que estaba diciendo es, yo no quiero tener otra experiencia que lastime mi corazón como la primera. Pero mi madre se esmeraba mucho por decirme esto, Abel, tú sí tienes un padre. Dios es tu papá. Dios es tu padre. A pesar de tener un padre ausente, mi madre siempre me decía esto, Abel, Dios es tu padre. Yo no necesito un padre. En otra ocasión, Abel, no olvides, hijo, Dios es tu padre, Él te ama, sí, pero no me sentía con valor, porque de alguna manera sufrí el abandono de mi papá y esto me hizo de alguna manera pensar en que yo no valía. Entonces se me hacía muy difícil sentirme hijo y se me hacía muy difícil sentirme amado por Dios. Si mi madre me decía, Abel, Dios es tu padre, jamás te va a abandonar, se me hacía muy difícil entender que Dios no me fuera a abandonar cuando mi vida yo sentía que no valía nada. Porque un padre terrenal quizás no la valoró. Si mi madre me decía, Abel, los planes de Dios Padre te incluyen a ti, ¿qué importante puedo aportar yo a los planes de Dios Padre? Y así me la pasé 20 años de mi vida viviendo en esta orfandad, en esta esclavitud. Tengo que reconocer que a los 20 años yo ya había llegado con cierta amargura en mi corazón, cargando un costal de resentimiento, falta de perdón, rencor. Para este tiempo yo no conocía a mi papá. Mis padres se separaron antes de que yo naciera. Mi madre un día estando embarazada, mi padre llegando tomado a la casa, agrede a mamá, mamá va a dar al hospital y a partir de ahí mamá dice, yo no quiero volver a ver a este hombre. Mis abuelos la protegen. A partir de ese momento mis papás ya no se vuelven a ver. Pasan 20 años. Yo no conocía a mi papá, nunca tuvimos ese encuentro. Pero un día mi madre llega del trabajo, hace una lista para que yo fuera al mercado y cuando voy a medio camino me alcanza un jovencito como de 15 años. Yo tenía como 20, él tenía como 15. Mientras iba caminando, me toca el hombro, pues volteo y lo primero que él me dice es, oye, es que tú y yo somos medios hermanos. Y la verdad, cuando yo lo vi, yo dije, pues no nos parecemos en nada, ¿verdad? Yo dije, de seguro me vio de espalda, de haber confundido con su hermano. Pero él sigue muy insistente y me dice, tú y yo somos medios hermanos, tenemos el mismo papá, dice, tenemos la misma sangre. Tu papá es mi papá. Digo, no,
yo creo que no soy la persona que tú estás buscando. Me dice, sí, dice, tú y yo somos hermanos, somos medios hermanos. ¿Por qué me estás diciendo esto? Es que hoy en la mañana, dice, que abrí las cortinas, que mi papá abrió las cortinas antes de irse a trabajar. Dice, vio en la casa de enfrente salir a una señora y dice, y era tu mamá. Mi papá reconoció, dice, a su esposa. Entonces mi papá abre las ventanas antes de irse a trabajar esa mañana, vi en la casa de enfrente, salieron una señora y dice, caray, yo conozco a esa señora, era mi ex esposa, es mi ex esposa, era mi señora, 20 años de no verla. Y después me ve salir a mí de la misma puerta. Y mi papá pensó, este debe de ser mi hijo, mi otro hijo. Entonces le dice a mi medio hermano, este debe de ser tu hermano, ve y alcánzalo, córrele, ve y explícale, dile que tiene el mismo papá, que tiene la misma sangre, que son medios hermanos, dile que estamos viviendo enfrente de tu casa, de su casa. Entonces, mis papás se separaron antes de que yo naciera, y después de 20 años Dios lleva a mi papá a vivir enfrente de mi casa. Enfrente de la casa había unos departamentos en renta y ellos tenían una semana viviendo ahí y no se habían dado cuenta de que nosotros vivíamos en la casa de enfrente. Mi padre llegó a vivir ahí con su esposa y sus 3 hijos. Entonces mi situación era tan difícil. La orfandad que yo viví, en la que yo experimentaba en ese tiempo, a los 20 años, era tan difícil que Dios tuvo que llevar a mi papá a vivir enfrente de mi casa para un día encontrarnos. Porque yo seguía pensando de la misma manera. Me era muy difícil conectarme con la paternidad de Dios. Y mi mamá ya me llevaba a la iglesia, pero una persona que vivía abrazado de la cruz y no había avanzado hacia una relación con el Padre Eterno. O sea, vivía en agradecimiento y le servía a Jesús con todo mi corazón. Pero algo me hacía falta, y en este tema de la restauración de la paternidad de mi corazón, no quería tocarlo. Entonces Dios tuvo que hacer eso, llevar a papá a vivir enfrente de mi casa para un día encontrarnos, y al escucharlo hablar después de un tiempo, y al momento donde digo estas palabras tan cortas, pero necesarias, para que esto se convirtiera en un parteaguas en mi vida y avanzar hacia mi destino. Papá, yo decido perdonarte. Yo te perdono. Yo recuerdo que esa vez yo miré a mi papá. Yo soy bajo de estatura, pero mi papá es más chaparro que yo. Y cuando yo estaba hablando con él, estaba distante, porque él como que pensaba que era la única oportunidad que íbamos a poder hablar. Estábamos hablando, y cuando yo le digo, papá, yo decido perdonarte, después de un rato, él se abalanza sobre mí sin pedirme permiso. Me abraza con toda su fuerza. Él después me dijo que era un abrazo que estaba esperando por 20 años. Y comienza a llorar como un niño chiquito sin decir absolutamente nada. Papá, yo decido perdonarte. ¿Sabes? La llave para que eso se convirtiera en un parteaguas en mi vida y Dios comenzara a restaurar la paternidad en mi corazón fue el perdón. Porque perdonar es simple y sencillamente soltar, dejar ir. Y viene la sanidad y viene la libertad. Entonces se comenzó a caer esa barrera que impedía que yo pudiera familiarizarme con la paternidad de Dios. Y en el camino, Dios comienza a trabajar. Porque eso fue todo un proceso, no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Dios fue restaurando poco a poco, pero Él traía escenas a mi mente de mi niñez, de mi adolescencia, de mi juventud, donde me hizo falta mi papá. Momentos donde necesité su protección, su identidad, su abrazo, sus palabras, su consejo, su guianza, su enseñanza. Momentos donde necesité que alguien me defendiera
y no estuvo ahí. Fueron los momentos que me amargaron la vida y me hicieron tener un concepto distinto de lo que era la paternidad. Y Dios traía estas cosas a mi mente conforme pasaban las semanas, los meses, los años, hasta hoy en día me cae el 20 de ciertas cosas. Y de repente lo comento con mi esposa, fíjate que pensé en esto. Y he entendido que Dios intencionalmente lo hace para que yo siga soltando. Y entre más yo dejo ir cosas que me detenían en el camino, avanzo más rápido hacia una relación con mi Padre, un crecimiento, una relación con mi Padre. Ahora, ¿por qué Dios lo está haciendo así? Porque tengo 4 hijos. Y si no lo hace ahora, mis hijos van a sufrir las consecuencias de lo que yo pasé. Entonces, Dios se quiere asegurar de que no haya nada en mi corazón para que mis hijos no repitan el mismo patrón que se repitió conmigo. Entonces la llave fue el perdón. Papá, yo decido perdonarte. Dios interviene, comienza a moverse para restaurar la paternidad en mi vida. Y después de un tiempo de estar soltando cosas, después de un tiempo de sanar, de sentirme libre, entonces comencé a entender el amor asombroso y maravilloso de mi Padre Celestial. Entendía el amor de Jesús al ser enviado, pero no miraba yo la magnitud, y yo sé que no la voy a poder comprender en su totalidad, pero nunca había sentido esto como ahora lo siento. Comprender el amor maravilloso y asombroso de mi Padre Celestial, que tuvo que enviar a su Hijo. ¿Sabes? Yo tengo 4 hijos, yo daría mi vida por mis hijos. Yo sé, para todos los que son papás que están de acuerdo conmigo, papás, mamás, no nos importaría el dolor, el sufrimiento para dar la vida por nuestros hijos. Todo para que a ellos no les pase algo. Comencé a comprender el amor tan grande de mi Padre que mientras yo daría mi vida por los hijos, el Padre dio la vida de su Hijo por mí. Mira lo que costó para volver a recuperarme. Esto habla del amor tan grande y maravilloso de mi Padre Celestial. Y sabes, esto me hizo sentirme hijo. Hijo. A través del sacrificio de la cruz, entonces es que yo soy su hijo. Soy hijo. Y me llena su amor. Comencé a entender que Él me ama entonces. Comencé a entender, ¿sabes? Que Dios jamás será un padre ausente. Él siempre será un padre presente que se encarga personalmente de ti y de mí. Por eso la Biblia es que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo eso, ¿quién va a ver por ti? Él. Y si los planes de un padre terrenal no te incluyeron del todo, no importa, porque los planes de tu Padre eterno sí te incluyen a ti. Quizás en esta mañana tú dices, ¿sabes qué, Abel? Yo no estoy diciendo en esta mañana que todos los padres han hecho mal su trabajo en nuestra sociedad. Yo sé que hay padres que han hecho buen trabajo, pero en la mayoría de los casos no ha sido así. Y mucha de esa gente ha llegado a la iglesia, pero como no se ha tocado esa área en la que tú puedas llegar al punto de decir, yo te perdono, yo suelto. Sientes que te has quedado en el camino. Y es por eso que a veces te identificas cuando yo digo, mucha gente se siente siervo pero no se siente hijo. ¿Por qué no te sientes hijo? ¿Por qué? Porque necesitas perdonar, necesitas soltar, necesitas dejar ir. ¿Sabes? Una de las cosas, y es increíble lo que el enemigo hace y te da más coraje, ¿no? Una de las cosas que Dios ponía en mi corazón es, jamás le vuelvas a guardar rencor a tu padre. Suelta y nunca más vuelvas a pensar mal de él. No guardes resentimiento, nada de falta de perdón, no vuelvas atrás. ¿Sabes? Dios me mostró la crianza que llevó mi papá.
Y él sí tuvo un padre presente, pero lejos de poder tener una buena relación con su papá, fue dañado seriamente. Tuvo un padre agresivo, un padre muy exigente, y esto provocó que mi papá se refugiara en lugares donde se sintió aceptado, pero en lugares de vicio, y esto lo llevó al alcoholismo. Y después, en su adultez, lo llevó a destruir su familia, su matrimonio. Pero no es que esa intención estaba en su corazón. Pero yo me pongo a ver la crianza que recibió mi abuelo, el papá de mi papá, y fue exactamente la misma que llevó mi papá. Entonces, imagínate, yo no sé si echarle la culpa a mi papá, a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi tatarabuelo, ¿verdad? Lo único que Dios me dice aquí es que el enemigo no quiere que yo llegue a este destino final que se llama la paternidad de Dios. Y si un padre terrenal no tiene la dirección del Padre eterno en la relación que tiene con sus hijos, lejos de ser una bendición, se va a convertir en una pesadilla para los hijos. Y esto fue lo que sucedió con papá. Esto fue lo que sucedió conmigo. Pero Dios me decía, no guardes rencor, deja ir, que tu papá no tuvo la culpa, ni tu abuelo, ni tu bisabuelo. El culpable es el enemigo. Perdona, suelta y reconcíliate conmigo. Es una persona que dices, Abel, yo tuve un padre ausente. Y esto ha marcado mi corazón, me ha detenido en el camino durante mucho tiempo, a pesar de estar en el cristianismo. Quizás tú eres una persona que dice, Abel, yo sí tuve un padre en casa, pero es como si no lo estuviera. Y esto me hace sentirme desvalorado, desvalorada. Esto provoca que yo no me sienta hijo. Quizás tú eres una persona que dice, Abel, yo sí tuve un padre en casa, pero era agresivo, era exigente, yo crecí pensando que nunca iba a poder llenar sus expectativas. Entonces esto, si provoca en ti tener una imagen acerca de Dios, que Él es un castigador, un vigilante que siempre está esperando el momento en que tú hagas una decisión incorrecta para que recibas tu merecido, ese no es Dios. Ese no es el corazón de tu Padre eterno. Pues de acuerdo a la crianza que uno recibió, a veces es la imagen con la que uno crece acerca de la paternidad de Dios. Y esto provoca entonces una barrera que dice, yo en esta área yo no me quiero meter. Es por eso que Dios quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. ¿Sabes por qué? Porque la barrera todavía está ahí entre Él y mucha gente. Y no hay reconciliación. Porque la gente no quiere tocar ese punto. Y Dios quiere hacer volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Desde antes de verme nacer, tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo. Desde el principio me has visto crecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Recibe el abrazo del Padre en esta mañana. Estás conmigo y a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer,
me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo, eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Oh, Abba Padre, Abba Padre. Aleluya. Aleluya. Abraza a 3 o 4 personas a tu alrededor. Dile: qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí.